Hola, bienvenidos a La Hora de la Pastela. Esta es la número 6. Y con esta terminamos la primera serie sobre el plagio argentino. Vamos a dedicarnos a lo que es el plagio, ya no desde el punto de vista visual, a la copia, a la alusión, sino desde el punto de vista legal. Y para esto tenemos que entender que el concepto de autoría en el siglo XV específicamente comienza a desdoblarse en términos de que aparecen los artistas estrellas, como Rafael, por ejemplo, que empiezan a tener talleres, y ahí comienza el problema de saber quién es el que hace realmente la obra, si la obra tiene la mano del maestro o si la obra está hecha por alguno de sus ayudantes. En tal sentido, la firma del artista ya no garantiza la manufactura, la calidad de la manufactura de la obra, sino que garantiza algo más, que tiene que ver con ese toque mágico, lo que Walter Benjamin llamaba el aura de la obra de arte, que viene de la mano de la celebridad de estos individuos que aparecen como genios, como seres únicos e irreemplazables. En tanto que la pintura aparece como una especie de síntoma de esa genialidad, y es lo que el consumidor de esa pintura, el espectador, va a querer. Hacia el año 1500, uno de los más grandes artistas de lo que se dio en llamar el Renacimiento nórdico, Alberto Durero, era consciente de lo popular de sus imágenes y decidió patentarlas. De hecho, comienza a firmar sus grabados y reproducciones con su monograma A.D. Lo cierto es que Durero estaba harto de sus falsificadores. Sus magníficos grabados no solo le daban de comer a él, sino también a muchos otros que lograban vendiendo copias ilegales de los mismos. Uno de esos aprovechadores era el gran impresor Marcantonio Raimondi, al que tampoco podemos quitarle mérito como artista. Sus grabados, que reproducían las pinturas y dibujos de los grandes maestros del momento, contribuyeron a difundir los modelos renacentistas por Europa. Hasta la invención de la fotografía, los grabados eran la única forma que había de llevarse a casa una postal de un cuadro o escultura que te había gustado, o de que los artistas pudiesen conocer las obras de los grandes sin tener que viajar a tierras lejanas. Era la forma más práctica de acercarse a las obras. Los grabados de Durero eran prohibitivos para los bolsillos medios. Sin embargo, las copias piratas de Raimondi eran asequibles y se vendían bien. Era casi imposible encontrar las diferencias entre unas y otras, especialmente al principio, cuando Raimondi copiaba sin pudor hasta el monograma de Durero, A.D. El alemán, cansado de estos abusos, acabó demandando a Raimondi por apropiación indebida, y la cosa acabó en los tribunales. Durero reclamó un privilegio dado por el emperador Maximiliano, por el que se amenazaba con la cárcel a aquel que lo reprodujera. El juez, en 1511, dictaminó que Raimondi podía seguir copiando a Durero siempre y cuando no utilizase su logotipo, puesto que de este modo no induciría a engaño. Esta es la primera sentencia que se conoce sobre propiedad intelectual en la historia. Aquel juez parece acordar con Roland Barthes, quien 4 siglos después anunció la muerte del autor, según la cual la escritura es un acto reconstructivo de reescritura, y por esto el autor desaparece. Él afirma que la idea de autor tiene que ver con un gesto, con la idea de firma, de apropiarse de las ideas. Sin embargo, hay que ser conscientes de que las ideas escritas en un papel no son propias de cada persona, sino que pertenecen a la cultura histórica en general. Por esto plantea que para dar existencia al lector, la voz del autor debe desaparecer. Esto es conocido como intertextualidad. El problema que lo intertextual tiene para las artes visuales es que cuando nos referimos a grabados, el origen de dichas composiciones proviene de diferentes registros visuales, medios y épocas, todo entrecruzado. Escultura antigua, grabado renacentista, arquitectura renacentista, pintura moderna, etcétera, etcétera. Y en ellas el lector espectador accede a la obra y la modifica, con lo cual se produce un diálogo que cambia el original y crea un nuevo original. Tomamos como ejemplo el siguiente grabado de los 6 pilares del triunfo de César. Vemos que Andrea Andreani agrega 2 columnas sobre la obra de Andrea Mantegna, modificándola, quien a su vez había hecho esos pilares copiándolos de originales de la antigüedad romana. Este caso no es tan complicado porque Andrea Mantegna era lo que luego los franceses llamarían un pintor grabador, es decir, el artista y el grabador al mismo tiempo.
Pero ¿qué pasa si esas dos funciones corresponden a dos personas diferentes, como es el caso de Rafael, diseñador, y Marcantonio Raimondi, grabador, para el juicio de París? Si decimos que Rafael tuvo la idea, lo cierto es que casi todo está basado en un sarcófago helenístico en la colección del cardenal Andrea de la Valle. Sin embargo, el diálogo con el pasado griego no iba en una dirección, sino que era un diálogo. En 1584 se traslada ese sarcófago a la fachada de la Villa Medici en Roma y se le agregan algunos elementos como para que se parezca a la composición de Rafael ejecutada por Raimondi. Queda bien claro que el modelo del juicio de París de Rafael sería copiado por varios autores, cerca del Renacimiento por ejemplo, Guido Durantino y en el siglo XIX por Manet, al que estamos viendo, en el Déjeuner sur l'herbe. Es en este contexto que el juicio ya referido de Durero contra Marcantonio Raimondi ocurre. Como ya vimos, el juez está en contra de engañar al público del que el grabado es de Durero, pero básicamente el juez falla por la autoría de aquel que ejecuta el grabado y no del que lo concibe o lo diseña. La propiedad intelectual pierde, en este caso, el juicio. Y aquí pasamos a nuestros días. Hoy en día estos temas son de fundamental importancia, ya que con la aparición de las nuevas tecnologías, por ejemplo, negocios como Musimundo, HMV, Virgin Records en el mundo desaparecen porque con iTunes y Napster primero, luego tenemos Firefox y tenemos toda una serie de nuevos proyectos en donde las redes sociales y el internet empiezan a mezclarse para plantear un nuevo concepto de propiedad intelectual que es mucho más apropiable y mucho más pirateable, si se quiere. De alguna forma el campo, digamos, de la propiedad intelectual se divide entre aquellos que favorecen la propiedad restricta de las patentes y del copyright, y están aquellos otros que favorecen la liberalización, al menos para ciertos sectores de esto. Y en este tema aparece un movimiento que es el movimiento de cultura libre. Veamos qué es. Cultura libre es un movimiento que entiende que los bienes intelectuales y sus obras deben ser bienes de común acceso. Por lo tanto, considera necesario promover los principios de la libre circulación del conocimiento. En el marco de este movimiento, en el 2001, Laurent Lessig crea Creative Commons, en el que los usuarios pueden optar por licencias libres que son puestas a disposición de públicos específicos, como por ejemplo los estudiantes. Este tema es muy cercano a la artista conceptual argentina Romina Horaci, quien desde el año 2009 trabaja en el Festival Fábrica de Fallas en el marco del capítulo argentino del Movimiento de Cultura Libre. La cuestión del copyleft y los límites al copyright ha sido una de las preocupaciones fundamentales que su arte conceptual ha venido explorando. En el año 2012, Horaci se presenta al premio del Centro Conti, con sede en la ESMA. Este lugar le es familiar, ya que en el año 2010 había hecho una intervención dentro de la capilla con un grupo de artistas sonoros cuya idea fue la de inseminar el piso de esa capilla para que la vida volviera a crecer dentro de ella. Esto fue realizado mientras Horaci cumplía con una comisión del ECUNI, Espacio, Cultura, Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo, bajo la presidencia de Ebed Bonafini. La mencionada comisión constaba de la construcción de una casa sobre un árbol con materiales que habían sido testigos de la historia, es decir, las torturas, desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar. En ese momento el Centro Conti estaba en proceso de construcción y arreglos, lo que facilitó que los viejos materiales pudieran ser reciclados por Romina Horaci. Una vez terminada la obra, Ebed Bonafini dijo: "Bajen esa mierda de ahí", y agregó: "Eso es algo que podría ser hecho por niños, no es una obra de arte". Las razones de esta reacción pueden ser espontáneas o pueden tener que ver con la intervención en la capilla, no queda claro. Lo cierto es que la obra de la casita en el árbol fue destruida inmediatamente. En el 2012, Romina Horaci se presenta al Premio Conti con un proyecto para la construcción de una obra permanente en el hall central, cuya consigna debía ser una exploración de la cuestión de los derechos humanos. El proyecto se llamaba Refugio Móvil y proponía la construcción de una casa rodante arrastrada por una bicicleta. Dentro del refugio iba a incluirse un manual de instrucciones y una página web donde se ponía a disposición de los espectadores visitantes los planos y documentos para que ellos pudieran reproducirlo libremente. La obra, entonces, no solo era el objeto físico que iba a terminar ocupando el hall central, sino el desplazamiento de la autoría hacia el espectador en un esquema de do it yourself.
Esta es una operación conceptual mediante la cual Horaci hace operativa de manera práctica los designios del movimiento de cultura libre. Concretamente, toma un dibujo de internet que pertenece al artista Kevin Sear y lo incluye en el proyecto como boceto previo al plano constructivo que ella se encarga de diseñar a los fines de su puesta en internet a disposición del público en general como licencia libre. De este modo, Romino Horaci estaba problematizando dos derechos humanos que en la era digital son tanto o más importantes que los postulados 3 décadas atrás. Me refiero al derecho a la vivienda, casa rodante, y al derecho al acceso a la información, distribución del conocimiento. Una cuestión adicional que su proyecto plantea es que la distribución del conocimiento para ser efectiva necesita de la posesión de los medios tecnológicos. Es decir, ¿qué sentido tiene darle laptops a los indios si no tienen agua potable o electricidad? No sorprendió así que obtuviera el primer premio. Lo que ocurrió a continuación planteó lo que podríamos llamar una regresión cultural en el seno de lo que viene a ser la cultura oficial. Tras recibir formalmente el premio en un acto oficial, el dinero para la construcción del proyecto nunca llegó. En las redes sociales, Marcelo Gutman y Santiago Iturralde y Pato Lucas, quien es Marcelo Pellicier, director de artes visuales de Lecuni, perteneciente a La Madre de Plaza de Mayo de Monafini, y la revista Sauna, comienzan a hablar de un supuesto plagio. Eduardo Josami, director del Centro Conti, llama por teléfono a Romino Horaci y la trata de persuadir de que renunciara al premio a cambio de una retrospectiva al año siguiente. Ella no lo hace. A partir de ahí, la situación es escandalosa. Se le quita el premio a Horaci para dárselo a el segundo premio, a Esteban Álvarez, quien hace una obra efímera en contra del reglamento de la convocatoria, que además es un plagio abierto a una obra de Esteban Parreño. El caso de Romino Horaci muestra es cómo las nuevas tecnologías pueden ser usadas y las redes sociales pueden ser usadas para lo positivo, es decir, para la distribución del conocimiento y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, pero también muestra en su fracaso, si se quiere, que para mí es el éxito de la obra conceptual, planteó el lado oscuro de estas redes sociales como factores de injuria, de creación de rumores y de acción política a la orden del poder político. Bueno, con esta sexta pastela terminamos la primera serie sobre el plagio argentino. Espero que les haya ayudado a tener las herramientas como para poder sacar sus propias conclusiones respecto de qué es plagio y qué no. Pueden ver en mi blog en www.loveartnotpeople.org en la parte de plagio argentino pueden ver toda la lista de artistas que tanto yo como mis lectores hemos sugerido que están haciendo plagio. Y acá con mi querida amiga Marina Abramovich de fondo, abrimos la puerta del próximo capítulo en donde vamos a hablar de sexo, perversión y arte en la historia del arte para llegar a la Argentina de hoy. Nos vemos la semana que viene. Las heridas se curan con el tiempo y la droga es un viaje de ida. Mi corazón canta y baila de contento. Fuera de aquí voy a parar de sufrir, a tus palabras se las llevó el viento y se hundieron en un mar de recuerdos. Malas lenguas susurran por lo bajo, que las chicas más sexy te encadenan y los vampiros se espantan con el